Pues buenos días, ella es Sergio Martínez. Y ella es Angélica Galán, y esto es un espacio de entrevistas del blog Antropología de la Vida Animal, estudios de neogeología, que se va a llamar Por el bien de todas, primero a las animales. Bien, pues hoy tenemos como invitada a Laura Fernández, antropóloga, máster en estudios internacionales en comunicación. Su tesis doctoral, que no sé si la has terminado porque no hemos podido sacar ningún dato más tuyo, está muy escondido tu currículum. Ah, sí, pues tomo nota también para hacerlo un poco más público. Pues versa sobre comunicación visual estratégica y ajurismo antiespecista en la Universidad de Pompeu Fabra, ¿no? También eres ayudante de investigación en el Centro for Animal Ethics y activista por la liberación animal, y también participante de muchos colectivos antiespecistas, transfeministas y contra la gordofobia. Su primer libro se llama Hacia mundos más animales, y hoy la entrevistamos acerca del capítulo Especismo y gordofobia, que está dentro del libro Especismo y lenguaje, coordinado por Katia Faria y Nuria Almirón. Laura, bienvenida. Y si Yes. te parece que comenzamos. Sí, encantada. Vale, pues la primera pregunta es ¿cómo y dónde se utilizó por primera vez la palabra gordofobia? Vale, pues bueno, en el capítulo me refiero como que a nivel psicológico en la academia se recoge el concepto en el mundo anglosajón, pues allá por los 90, ¿no? Con estas escalas que hacen los psicólogos para medir las actitudes de discriminación. Pero bueno, diría que en el ámbito hispanohablante, al menos hasta donde yo conozco, está más vinculado con la plataforma Stop Gordofobia. O sea, tiene como un origen más activista, al menos la popularización del término. Y esta plataforma que se creó en Facebook fue la que nos hizo a muchas personas, por lo menos, conocer la palabra gordofobia, identificarnos con esta experiencia y, bueno, poder seguir como profundizando. Es un proceso similar, digamos, al de los cuerpos discas, en los cuales yo me inserto, ¿no? Que de alguna forma hemos conocido la palabra disca a través del inglés, de CRIP, y que luego nos hemos de alguna forma resignificado y empoderado a través de ella, ¿no? Sí, sí. Vale, pues ¿crees que en el mundo antiespecista y en sus organizaciones en lucha existe gordofobia o la búsqueda de cuerpos normativos para las campañas de sensibilización de sufrimiento animal? Mm, Yo diría que sí, que existe gordofobia, bueno, tanto en el movimiento como fuera de él, al final en la sociedad, y muchas veces somos parte, ¿no? Las personas activistas también de una sociedad y herederas de ciertas lógicas e ideas, y en ese sentido pues no nos libramos tan fácilmente de reproducir muchas veces sistemas de opresión. Y bueno, sí que en el caso del antiespecismo, yo tengo en mente algunos ejemplos, sobre todo más del mundo anglosajón también. Por ejemplo, una campaña muy llamativa que hizo PETA hace años, que tenía como lema Save the Whales, ¿no? Salvar a las ballenas, pero no era una ballena, sino que era una humana gorda, de espaldas, un dibujo. Y un poco el lema era que salvar a las ballenas hazte vegetariano, como diciendo que si te haces vegetariano vas a adelgazar. Y bueno, ¿no? Entonces bastante llamativo, porque además es utilizar también como esta animalización de la que también creo que hablaremos seguramente, ¿no? Que menciona en el capítulo, de como algo negativo, ¿no? Como bueno, al final salvar a las ballenas en ese sentido sería acabar con las ballenas, ¿no? Acabar con las mujeres gordas, porque si se hacen vegetarianas asumirían que ya no van a hacerlo, ¿no? Es bastante extraño y una manera bastante llamativa de promover el vegetarianismo, ¿no? En vez de pensar en los beneficios para los animales, que son quienes viven esa violencia, ¿no? De que se consuman sus cuerpos. Sí, porque profundizan de alguna forma en la normatividad, ¿no? Por así decirlo. Y ahí se rumorea que hay como grupos activistas, no vamos a dar nombres porque tampoco se trata de eso, de que solo buscan cuerpos normativos, por así decirlo. ¿Lo conoces? ¿Te ha llegado o tienes idea de algo así? Bueno, no sé si así como con nombre y apellidos, pero sí que creo que existe esa inercia, ¿no? De quién va a ser el portavoz o la portavoz, ¿no? De X campaña, pues que tenga cierto capital erótico, como diríamos, ¿no? Cierta estética que venda más o que sea más, que la gente se pueda identificar más. Hay un tema también con la gordura que es, siendo activista antiespecista, ¿no? Esta pregunta que nos hacemos las activistas gordas antiespecistas de, ¿seré una buena activista, ¿no? ¿Soy una buena referente para el movimiento? O mi cuerpo, ¿qué mensaje da, ¿no? Pues como socialmente está significado ser gorda, con ser descontrolada, ser incapaz, ¿no? Una serie de
asunciones morales, pues pareciera que no somos tan buenas activistas porque, bueno, ¿no? Porque si fuéramos tan buenas activistas tendríamos un cuerpo que significara socialmente ese éxito y eso es la delgadez, ¿no? En este sistema. Pero bueno, sí que creo que existe esa inercia, ¿no? De querer generar la estética y ese capital un poco también, incluso para el beneficio de los animales, ¿no? En esa lógica. Ajá. Vale, te queríamos preguntar también si consideras que la gordofobia se relaciona a a una opresión estructural interseccional y en tu capítulo, en tu texto, hablas de lo que es el tripartito gordofóbico. No sé si lo puedes desarrollar. Sí, bueno, la primera pregunta sí que totalmente veo que hay una conexión de la gordura con otros ejes de opresión, ¿no? A nivel interseccional. Incluso diría que tal y como se ha abordado, ¿no? La propia gordofobia, se habla mucho de que el cuerpo gordo está asociado a algunas características de racialización. Por ejemplo, esto defiende la autora Sabrina Springs, que tiene un libro que se llama Los orígenes raciales de la gordofobia, racistas de la gordofobia. Y, y bueno, ¿no? Habla de las mujeres negras, de las formas corporales de las mujeres negras en concreto, y de cómo al final hay una herencia colonial en ese pretender que haya como una uniformidad corporal, un estándar, un cuerpo perfecto, ¿no? Incluso hay como lógicas a veces eugenésicas, ¿no? De vamos a llegar a ese cuerpo idílico, incluso el propio índice de masa corporal es en sí mismo, o sea, tiene en sí mismo un origen bastante eugenésico, colonial, etcétera. El Adolf Quetelet, que era el científico que lo creó, pues tenía más bien la ambición de crear como un modelo de hombre perfecto, ¿no? Hombre cisgénero, blanco, etcétera. Y después esa aplicación, que al final no deja de ser una suma entre altura, o sea, una división entre altura, peso, tal. Eso se ha aplicado a toda la humanidad, ¿no? Y se ha pretendido que sea como la medida de la salud, cuando realmente, o sea, me parece una variable súper simplista para decir si un cuerpo es sano o no, y además que ni siquiera, cuando se creó, ni siquiera tenía ese objetivo de salud, ¿no? Era más esta ambición de las proporciones y la perfección. Entonces, bueno, ya solo con eso pienso que hay mucho de lo que tirar. Pero luego también con otras características, ¿no? Pues tema de la feminización de la grasa, por ejemplo, ¿no? Cómo se perciben los cuerpos gordos trans, ¿no? Si pensamos en esas intersecciones, pues cómo la androginia muchas veces se percibe como delgada, ¿no? Normativa, como sin características que podríamos considerar femeninas, etcétera, como pechos o eso, las caderas, etcétera. O sea, hay como bastantes compas trabajando desde sus propias experiencias y hablando de estos ejes, ¿no? Y diría que sí, que hay mucho hecho y mucho por explorar, pero que claramente hay conexiones también con, que como mencionaba Sergio, ¿no? El tema DISCA, pues esta percepción de la gordura como menos capaz, ¿no? Descontrolada, como con falta de voluntad, bueno, pues se asocia también, o incluso esta patologización, tiene ahí una conexión compartida también con el movimiento DISCA, con neurodivergencias, etcétera. Y a ver qué más. Y bueno, y con la especie también, sobre todo lo que yo argumento es el tema de la animalización, ¿no? Como al final son cuerpos degradados que muchas veces a las gordas pues se nos eh, degrada desde este insulto animalizado, ¿no? Que no, para nosotras, o sea, que luego pensándolo desde un lugar antiespecista tampoco es un insulto en sí mismo, ¿no? El problema es que lo consideren un insulto, pero bueno, que sí que eso ya refleja una lógica y una conexión grande. Y lo del tripartito, el tripartito gordofóbico, es un concepto que acuñó la activista y filósofa Magdalena Piñeiro, que a mí me gusta mucho porque me parece que resume muy bien el tema de la gordofobia, que muchas veces se presenta solo como algo estético, ¿no? Como los cánones de belleza, la presión estética o incluso la violencia estética, pero que va más allá. Entonces ella habla de las tres patas de esa gordofobia, que serían moral, salud y estética, ¿no? Entonces el cuerpo gordo es concebido como un cuerpo insano en el tema del plano de la salud, es feo, desagradable en el plano estético y moralmente, pues como lo que comentaba, ¿no? De descontrolado, con falta de capacidad de acción, falta de, sí, de poder concretar y realizarse, ¿no? Porque si lo consiguiera estaría delgado, etcétera, ¿no? Un poco esta lógica. Imbuido de pasiones y o sea, un cuerpo no virtuoso, por así decirlo. Exacto, sí, sí, sí. Que te deja llevar por los placeres carnales, ¿no? Pero eso es.
Me gusta porque has citado un texto que yo no conocía, entiendo que es una autora de Colonial, y coincide, me gusta que porque hay un punto de encuentro en Katia Faria, en su último libro, desde una posición poshumanista, antiespecista. De alguna forma habla de la sociología del supremacismo de especie, que tiene como dos tesis fuertes. La primera es, bueno, aclara, ¿no?, que la especie humana es superior al resto de las especies, y la segunda, que todas las opresiones de alguna forma convergen en considerar que hay como un cuerpo que sería normativamente humano, que sería el del hombre blanco, cis, no sé cuánto, y que el resto de los cuerpos, ya sean de otras especies o de la especie propia humana, para poder ejercer sobre él una opresión, ya sea violenta o no, o coacción o disciplinamiento, se le animaliza en un gradiente que llega hasta el animal puro, por así decirlo, ¿no? Veo ahí cierto consenso con lo que tú de alguna forma planteabas, y bueno, entiendo que para el movimiento antiespecista, ya sea del norte global o del sur global, nos ayuda de alguna forma a sincronizar la lucha, ¿no?, por así decirlo. No sé qué te parece. Sí, sí, creo que sí, que tienen una conexión total y sobre todo yo diría que sí que desde el pensamiento decolonial, quizá los cuerpos racializados han sido los más construidos, ¿no? Como cercanos a los animales no humanos y hay como mucha teoría decolonial que va por ahí, ¿no? Incluso ya no queriendo un poco o ambicionando esto de vamos a pedir o reivindicar de nuevo nuestra humanidad negada, sino vamos a reivindicar la animalidad como algo poderoso y que realmente nos libera a todas, como por ejemplo las autoras Afko y Silko, que también tienen una obra juntas y luego Afko tiene otro libro, el racismo como brujería zoológica, que me parece interesantísimo porque justamente plantea esto, ¿no? De hasta que no toquemos, incidamos en esa categoría animal, eh, pues va a ser insuficiente incluso la lucha antirracista y decolonial. Entonces, sí, sí, al Yo final. creo que ahí está el punto, ¿no? En darle la vuelta a eso, ¿no? A reivindicar la animalidad. Bueno, la siguiente pregunta tiene también un poco que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y es que si tú crees que comparten estructuras de opresión la gordofobia y el especismo. hmm, Sí, totalmente. Y creo que también, como dices, está relacionado. Yo creo que sobre todo yo al menos encuentro ese punto en común desde estas lógicas, ¿no? De las que somos herederas, que son coloniales, que es esta forma un poco binaria de ver el mundo, de, bueno, qué valoramos más y qué menos, ¿no? Valoramos más la racionalidad y todo lo que se ha construido como lejano a esa racionalidad lo despreciamos, ¿no? Que en este caso pues serían los animales no humanos, que no quiere decir que no tengan sus propias racionalidades, pero bueno, la forma en que el sistema ha construido, ¿no? Esos otros animales y a esos otros cuerpos que quedan al margen de ese modelo un poco central que ya hemos mencionado del hombre cisgénero, blanco, heterosexual, normativo, etcétera, ¿no? Sí, sí, yo creo que por ahí va un poco esa intersección y bueno, que al final rastreando, ¿no? Esos ejemplos o esas vivencias de animalización para generar violencia gordofóbica, pues creo que también es una oportunidad de, o sea, que obviamente hay que rechazarlo porque es violencia, pero por otro lado, desde la experiencia es una oportunidad de ver esa conexión, ¿no? Que si solo de refilón yo recibo este insulto, ¿no? Y ya sé lo que me está significando, porque implica que me está ubicando en un lugar de inferioridad, pues me puedo hacer una idea de dónde están realmente, como decía Sergio, el animal concreto, ¿no? Esos cuerpos ausentes en ese insulto, pero que viven esa violencia al final en su propio cuerpo. Mm. Bueno, y bueno, nosotros que somos lacanianos o lacanianos, el lenguaje es completamente transversal de toda la enseñanza de Lacan. ¿Qué papel juega el lenguaje en esta opresión eh, de la gordofobia, pero también en el especismo o en cualquier tipo de opresión? ¿Qué papel juega el lenguaje? Ujú. Pues yo diría que un papel fundamental, ¿no? Porque al final las palabras nos ayudan a dar forma, a dar cuerpo al mundo, ¿no? A nuestro imaginario, a comprender las otras personas con las que nos relacionamos, las lógicas y formas en que nos relacionamos. Y creo que, bueno, justamente el lenguaje ayuda a naturalizar o normalizar como un montón de ejercicios que pues son altamente violentos y explotadores. Y si no, bueno, si no tuviéramos esos matices edulcorados del lenguaje, seguramente no nos parecerían algo aceptable, ¿no? Muchas veces. Y, y bueno, y por otro lado, también es una herramienta de contestación o de resistencia, ¿no? El poder
pues dejar de lado ese lenguaje quizá más de la industria o más aprendido de este legado que estamos criticando para darle una vuelta y hacerlo desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, simplemente, ahora no es tanto el ejemplo de la gordofobia, ¿no? Pero pienso los animales con los que convivimos, ¿no? Por ejemplo, decir voy a pasear con bemol, en este caso que es el perro con el que vivo, y no decir voy a pasear a bemol, como si yo fuera la que le pasea, ¿no? Simplemente a veces una construcción muy pequeña de las preposiciones, etcétera, creo que ya nos ayuda a concebir a los otros de una manera, bueno, ¿no? Diferente, más compañera, más cercana y a poder deconstruir ciertas jerarquías en esos pensamientos. Em, a ver, siempre se tiene esta visión, ¿no? Y te lo preguntamos directamente porque también hablas de ello en el texto, ¿no? ¿Las personas gordas son responsables de esas circunstancias? Ujú. Pues bueno, este es creo que el gran problema de la gordofobia, ¿no? Porque incluso esto también en diálogo con otras compañeras que están en lucha, ¿no? Desde la despatologización y demás, pero muchas veces hay una mirada más, por ejemplo, de, bueno, estás enferma, pobre de ti, ¿no? Más paternalista o más maternalista, así de, venga, ¿no? Te compadezco, me das pena, pero no pienso que tú eres la responsable de eso. Con el caso de la gordura, como hay esta lógica o esta idea de que las personas, bueno, de que todo el mundo podemos cambiar nuestro cuerpo, que eso es algo que yo de primeras no creo que sea así como tal. No quiere decir que no haya márgenes de cambio, obviamente, pero es como dar por hecho que el cuerpo es totalmente un poco una máquina incluso, que se puede hacer y deshacer a nuestro antojo. Y realmente lo que vemos, bueno, la experiencia propia de muchas activistas gordas es que no es tan fácil. O sea, realmente, si fuera tan fácil, seguramente seríamos la mayoría delgadas porque hemos pasado por dietas, hemos pasado por ejercicio extremo, TCAs, no sé qué, ¿no? Entonces, creo que realmente esa evidencia viva de que las personas gordas existimos, al final demuestra que no es tan sencillo adelgazar, ¿no? Y por otro lado, eh, bueno, como que esa responsabilización de que no te estás esforzando lo suficiente es como, al final yo creo una forma de superioridad moral, como que las personas delgadas automáticamente tienen por el mero hecho de serlo, que muchas veces no tiene que ver ni con hábitos saludables ni con deporte, simplemente es pues parte de la herencia genética o ¿no? De la diversidad corporal del mundo. Entonces, el problema yo creo que sí que es como culpar bueno, de esta característica corporal. Quizás sí que pasa también, sí que veo un paralelismo de esta idea de que es culpa de las gordas ser gordas con el tema del SIDA, ¿no? Sí que ahí había como esta parte de enfermedad, pero también esta parte bueno, de por tus acciones desviadas, ¿no? No por tu deseo desviado, etcétera, has llegado a este punto. Entonces, bueno, sí, es algo a deconstruir y también entender que también tenemos derecho a ser gordas incluso, ¿no? Como que no tenemos que, nos han vendido, nos han hecho creer que tenemos que estar en constante ambición por dejar de ser gordas, que solo tendremos o mereceremos ese respeto cuando lleguemos a ser delgadas en ese sentido. Y bueno, que también podemos aceptar nuestro cuerpo hoy y decir, pues soy gorda y no tengo por qué cambiarlo, ¿no? Y bueno, que ese paso, claro, es más violento porque de pronto ya no estás pidiendo perdón, simplemente estás existiendo, entonces, uy, qué incómodo, ¿no? Pero bueno, creo que es parte del camino que tenemos que andar y caminar hacia poder también desprendernos de esa opresión. Mm. Claro, la aceptación de la diversidad, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Ah. Y un poco a colación a esto, ¿existe la recta perfecta en la naturaleza? Yo diría que no, que en la naturaleza no hay líneas rectas, ¿no? Es más bien curvo, sí, son como otras formas, otras redondeces diferentes. Ajá. A ver, ¿qué más? Bueno, también relacionado, ¿cómo se empodera a lo gordo sin caer en la resignificación que hace el neoliberalismo, ¿no? Como por ejemplo con palabras que mencionas en el texto como gordibuena o fofisano o curvy, ¿no? De todas estas palabras que están ahí entrelazadas y enmascarando otra cosa, ¿no? Sí, 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 pues es que yo creo que al final esas palabras surgen como ¿cómo decirlo? Como un recurso para seguir no nombrando la gordura, porque da como mucho miedo, ¿no? Por un lado, porque sí que se ha utilizado como un insulto y como algo con una carga peyorativa muy, muy grande.
Entonces, reconocerse en eso es como que da un pánico moral tremendo, ¿no? Tanto a las personas gordas en sí como nombrarlo, como que da cosa hasta decir gorda en alto, ¿no? A mí ha sido un proceso que también lo he vivido, ¿no? No ha sido del día a la mañana. Y cuando lo dices, la gente como que se desencaja. Si tú te autonombras gorda, se quedan como, ay, no, pero no te digas eso, no, si no pasa nada, si yo lo reconozco como algo que es parte de mí, ¿no? Es una... Y además, cada vez, a lo mejor siempre que veías a alguien, o estás más delgada, o siempre se dice, y luego estás más gorda, ¿no? Y era como, estás más gorda no se puede decir porque Exacto, es una porque está mal dicho, mal visto, sí. Bueno, al final opinar de los cuerpos, ¿no? Esta cosa también de un poco generar el, bueno, premio, castigo, ¿no? Según cómo se modifique tu cuerpo, al final yo creo que es mejor no opinar sobre los cuerpos ajenos porque no sabemos por qué está pasando ese cuerpo, ¿no? Que necesita, que muchas veces las personas gordas adelgazan y puede tener que ver con una cuestión de salud realmente, ¿no? De depresión o de otro tipo de problema de salud física y lo que se recibe es como un premio, ¿no? A esa delgadez y al final esto genera, pues, problemas más graves, ¿no? Como TCAs o como otras formas de malestar que dices, bueno, TCAs me refiero a trastorno de la conducta alimentaria, que es verdad que lo digo así y pienso a lo mejor alguna gente que nos escuche no sabe lo que es. Y bueno, ¿no? Que es muy complicado porque al final como se alimenta esa gordofobia y se refuerza y muchas veces, aunque quieren dicen que es por nuestra salud, creo que nos generan problemas de salud, justamente esa propia gordofobia, ¿no? Y no sé si me he ido de la pregunta. No, era eso, ¿no? De la... Lo de la sí, que de gordibuena y todo esto. Sí, al final, a ver, yo creo que algunas personas necesitan como esas palabras que tienen como una carga más positiva para identificarse en ese proceso de un poco reconciliación corporal. Pero bueno, mi apuesta es que es mejor reivindicar lo gordo, o sea, que directamente, que yo lo prefiero, me parece como más radical y más interesante, igual que con otros movimientos sociales, ¿no? Lo disca o lo marica, bollera, etcétera, ¿no? Como les en diferentes lugares, sí, me parece más interesante. O sea, que claro, a lo mejor yo no lo había entendido bien, pero este tipo de palabras son usadas por personas que supuestamente pertenecen a este colectivo, al colectivo de gordos, y que lo utilizan para de alguna forma ir poco a poco empoderándose o aceptando su cuerpo, la diversidad de su cuerpo, o son palabras que utiliza el sistema, el otro en tanto que sistema, para como intentar no ofender, pero a la vez ya con el mero hecho de utilizar eufemismos estás ofendiendo, ¿no? Ujú. Yo diría que un poco las dos. Por ejemplo, lo curvy sí siento que se ha comercializado más, pues en revistas de moda, modelos, etcétera, ¿no? Como ya más la parte industrial, que es como más, pues al final consumible de alguna manera. Y lo gordibuena es como, bueno, como gorda suena muy fuerte, pues digo que estoy gordibuena, ¿no? Porque estoy muy buena y además soy gorda. O lo fofisano, que es como, bueno, pues tengo mi pancita, pero estoy sano, ¿no? Y al final es como decir, bueno, puedes ser gordo y ser todo eso positivo. El problema es que como tiene tanta carga, pareciera que no. Sí, algunas son incluso por gente gorda, ¿no? Que se autoidentifica con eso. Yo diría más que el movimiento antigordofobia, sería como esta parte del movimiento body positive que tiene o de positividad corporal, que a veces tiene desde mi punto de vista un enfoque un poco neoliberal o individualista, ¿no? De New Age. si tú te quieres, sí, si tú te quieres, ya está, no es lo importante. Pero claro, nosotras desde estos movimientos antigordofobia decimos, bueno, yo puedo quererme, pero el resto de la sociedad, si me sigue odiando y maltratando, al final no es lo único que importa, ¿no? Si yo voy al trabajo y no me contratan porque no entro en, no soy una buena imagen pública, o si no me puedo sentar en un transporte público, como que todo eso también son otro tipo de violencias que no tienen solo que ver con que yo me quiera y me Claro. acepte. No, es que además si tú te quieres y te aceptas y la sociedad te sigue oprimiendo, pero tú haces como que estás estupendamente, es probable que además de gorda te acusen luego de estar loca, porque claro, entrarás en un delirio de disociación bastante importante, ¿no? Entre el principio de aceptación y el principio de realidad. Claro, Sí, totalmente. claro, Total. muy interesante, la verdad. Eh, ¿Camille? Vale, la 9, ¿no? Nos gustaría que nos hablases también del concepto de Gordi Vegan y qué usas en la...
Vale, pues yo este concepto lo he escuchado más como en foros de gente vegana, incluso creo que había algún grupo, creo que de Facebook en su día, de Gordivegans o algo así, ¿no? Que era que de pasarse recetas, pero típicas recetas que igual están más asociadas a como, no sé, comer con placer, pero también como comida basura, igual no tan nutritiva, etcétera. Y claro, era como soy gordivegan porque me gusta esta comida no tan saludable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dentro de que es vegana. Pues me gusta una pizza, una hamburguesa, a este tipo de comida me refiero. Y claro, al final es como es interesante porque por un lado esa gente presenta el veganismo como de, bueno, como por placer, em, me gusta este tipo de comida, tal, y soy gordivegan en el sentido de que me gusta comer, pero al final es gordivegan solo porque te gusta comer, igual ni siquiera eres una persona gorda, ¿no? Entonces es como que por un lado tiene esa carga positiva, pero por otra se asocia lo gordo a la comer mal o comer menos nutritivo, o sí, entonces es como un doble rasero extraño que yo diría, ¿puedes ser gordivegan si no eres gorda? No lo sé hasta qué punto sí. Puedes decir que te gusta comer y no haces falta, ¿no? Como poner la parte de gordura Claro, y ya. claro, porque Mm, hay un paradigma aceptado también de que el ser vegan es instantáneamente empezar a adelgazar. ya. Como, ¿no? De hecho, si no sé si has leído el libro de Han Kang, de la vegetariana, el apuntado. Lo he visto. Sí, hacer muchos cóviles va adelgazando a medida que deja de comer carne. Mm. Ahora un límite casi patológico. Bueno, ahí está la pregunta del libro. No sé si es patológico o no, pero bueno. Y entonces, claro, hay una vinculación evidentemente con la idea de que ya por ser vegano, como solo comes lechuga, Claro. pues ya entonces tu cuerpo está obligado, quieras o no, además, sin capacidad de agencia de adelgazar, ¿no? Entonces, claro, es un Sí. poco, claro, es como, efectivamente, entonces, lo de gordivegan, de alguna forma, desde el sentido común neoliberal, sería, por así decirlo, un oxímoron. Sí, un poco, sí. Sí, sí, y que al final, bueno, antes estaba el estereotipo de la gente vegetariana y vegana como anémica, te vas a morir, la gente se preocupaba, ¿no? Ay, pero qué es las proteínas, vas a morirte. Ahora sabemos que no es así, ¿no? Y hay como más también difusión popular de que no es así, de que puede ser una dieta perfectamente saludable, en el sentido alimenticio, por eso digo dieta, pues sabemos que no es mucho más el veganismo, pero bueno, em, sí, o sea, al final es como reducirlo, ¿no? Si nos quedamos con que solo es una dieta. Pero bueno, que me voy por las ramas, perdón. O sea, sí, sí, que gordivegan al final me parece muy limitado y podemos comer bien y podemos engordar incluso haciéndolas vegetarianas y veganas y tampoco pasaría nada, ¿no? Pues al final el cuerpo es cambiante. Total. Bueno, hay en el texto un concepto que me ha gustado mucho, que es la gordoridad, ¿no? Pues hablando un poquito de... Sí, pues este concepto, bueno, se ha utilizado desde los activismos gordos como para hacer referencia a esta solidaridad, ¿no? Entre personas gordas, de, bueno, un poco como te entiendo, sé por lo que estás pasando, sí, he vivido un poco eso y bueno, y poder también ponernos lo fácil, ¿no? En la vida, en lo posible, en sabiendo que hay como ciertas desventajas, ¿no? Estructurales que nos atraviesan por esa gordura y pues querer, sí, solidarizarnos o apoyarnos en eso, diría, ¿no? Y sí, es un poco copia de la sororidad femenina, No, pero sí, pero No, eso tiene algo tratamiento muy interesante ahora. claro. sí, sí, sí. Al final entender, perdón, no, que me ha venido como esta idea de al final entender que tampoco es una cuestión individual, que muchas veces yo creo que ese trabajo de aceptación corporal, de estar mejor, ¿no? En la vida de una misma, tiene que ver también con reconocerse en los ojos de las otras y decir, ah, pues como veo a mi amiga gorda, increíble, que hace todo, que me flipa, ¿no? Como que a través de ella es que yo también aprecio mi cuerpo y no tanto solo yo misma y en soledad mirándome en el espejo y diciéndome te quiero, ¿no? Como que igual ese ejercicio colectivo es lo que nos hace también eso, hacernos fuertes y luchar contra la opresión. Eso queda como, Mejor. como muy Taxi Driver, ¿no? O sea, repitiéndome. Vale, pues háblanos un poco ya hemos llegado a este punto de la animalización de las corporalidades gordas y bueno, porque por ejemplo, por poner un ejemplo, tú pones mucho en el texto, pero te dejamos que profundices lo que quieras.
por qué una vaca es gorda y un toro pues es fuerte, ¿no? Ujú. Sí, sí. Bueno, el tema de la vaca y el toro es muy claro, ¿no? Porque entra también como valores de género, de cómo se presenta incluso la gordura en algunas masculinidades y en la feminidad, ¿no? Pero bueno, en el caso de la animalización, yo creo que sería atribuir a la gordura, asociarla con lo animal, ¿no? Y atribuir a los cuerpos gordos características como no humanas. Claro, ¿con qué intención se hace eso? Como hemos ido comentando a lo largo del podcast. Yo diría que con intención de degradar, ¿no? De recordar que tu lugar no es el de la humanidad, sino un inferior, que es el de los otros animales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que muchas personas gordas habrán vivido comentarios, chistes, etcétera, ¿no? Que les han denominado directamente vaca, morsa, ballena, bueno, este tipo, cachalote, ¿no? Todos los animales que podamos percibir como gordos, que ese es otro melón que se abre, ¿no? A partir de esta pregunta, que es hasta qué punto pues una vaca es gorda o no lo es, ¿no? Porque eso al final no deja de ser nuestra construcción de lo que es gordo, es un animal grande, con huesos grandes, con una piel gruesa, y bueno, puede que algunas veces tengan más tripa, más panza, o otras no, pero que al final la propia percepción de una vaca como gorda, yo creo que es una cosa muy antropocéntrica. Y justo, ¿no? Y que digamos, que percibamos una vaca gorda o que se use esto de fat cow o tal, o vaca gorda como insulto, no deja de ser pues también misógino, ¿no? Y luego con los toros no, al contrario, los toros son fuertes, ¿no? Cuando realmente si nos basamos solo en el peso, pues los toros son más pesados, ¿no? Bueno, que al final creo que son ejercicios que poniéndolos sobre la mesa nos revelan estas ideas que tenemos un poco extrañas de los cuerpos, incluso eso, de los otros animales, y cómo al final revelan, ¿no? En nuestras propias percepciones especistas, machistas, etcétera, ¿no? Corofóbicas. Y a ver, del tema de animalización, yo creo que más o menos va por ahí. Yo creo que lo interesante es que el activismo gordo, al menos lo que yo conozco más en Latinoamérica y en España, sí que ha tomado mucho esta parte de un poco también reapropiarse o reivindicarse con lo animal, muchas veces desde lugares antiespecistas, no siempre, pero al menos hay una aproximación muy interesante que yo creo que puede abrir muchas puertas. Y bueno, justo lo exploré en un capítulo que escribí, que luego si queréis os lo comparto, que te cómo el activismo gordo está utilizando ya como las reivindicaciones de la animalidad, ¿no? O lo antiespecista, pues en textos, en artículos, e incluso en performance, en diferentes expresiones, ¿no? Por ejemplo, un libro que yo descubrí al principio de encontrarme con el tema de la gordofobia, que es La cerda punk, que es un libro de Constanza Álvarez desde Chile, que ya hablaba de antiespecismo, ¿no? Como muy claramente y muy posicionadamente. Y bueno, pues ella misma, ¿no? La cerda punk se reivindica como cerda desde este cuerpo gordo, ¿no? Como algo eh, de hacer propio, ¿no? Salvando las distancias que al final sabemos que no, pero bueno, que también es positivo vernos como parte de, en lugar de rechazar eso animal y distanciarnos y decir, no, somos tan humanas como vosotras. Bueno, igual es más interesante el otro movimiento, ¿no? Totalmente, pues. Quedas emplazada en mandarnos el texto. Además, lo voy a buscar para mi tesis, así que Hay que Y bueno, a colación también de esto, ¿cómo afectaría la gordofobia en la forma de relacionarnos con los otros animales? Pues sí, también creo que hay un tema ahí pendiente. Yo lo he experimentado más con los animales con los que convivimos, ¿no? Perros o gatos. Si vives con animales que podamos considerar gordos, la gente va a comentar su cuerpo también muchísimo. Incluso va bueno, a las personas responsables, digamos, humanas, le va a decir, ay, pues tiene que hacer dieta, ay, no me anda nada. O sea, yo he vivido con perros gordos que me han dicho esto a menudo. Además, creo que si tú eres gorda es como más grave. Pasa con las maternidades o maternidades que la mala madre gorda o no, esta cosa. Ay, pues le vas a tener que poner a dieta. O sea, los mismos comentarios para gatos, perros, etcétera. Y no sé, me parece bastante llamativo, como qué obsesión, por favor, podéis dejar al gato que coma tranquilamente y que igual es que siempre ha sido así. Mi gata, por ejemplo, tiene tripa, pero es que desde que la conozco siempre ha sido así y no sé, la gente se queda como, está embarazada. Es que es así, te lo juro. Sí, es muy llamativo, a mí me hace muchísima gracia. de hecho se llama bolsa primordial, que lo utilizan para su adaptación en la naturaleza. Es decir, ellos no están acostumbrados a comer
3 veces al día o 2, entonces pues biológicamente han desarrollado una barriguita para poder acumular grasa, para poder sobrevivir en la naturaleza. Frío, Claro. Totalmente. Y luego pensando desde otros lados como más críticos, ¿no? Quizá los animales explotados para consumo, como también en ese caso engordarles genera un beneficio económico y entonces no está tan mal visto, o no hay que hacer ese control corporal, incluso se les genera malestar corporal por el puro objetivo de las industrias, ¿no? Pues pienso en engorde de cerdos o engorde de aves, ¿no? Para consumo humano, alimentario, y al final, bueno, ahí la lógica se gira, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, como también eso creo que nos indica qué valores tienen, qué intereses, ¿no? Económicos, que también, pensando en esto, ¿no? Como hay también industrias muy poderosas interesadas en esa insatisfacción corporal, ¿no? Entre ellas la industria de la dieta, que muchas veces también implica productos animales, que bueno, que es como esta obsesión se mercantiliza y aparte de que te desvía de pensar en otras cosas, como diría Naomi Klein, esto de la dieta es el sedante político más potente de la historia, pues además hace que pagues un montón de dinero por dietas, ejercicio, cremas, tal, para sentirte que al menos estás esforzando al máximo para tener la mejor versión de tu cuerpo en este capitalismo. la cual Por puede ser una mejor versión, ¿no? eso, claro, Porque es sí, placa variable. Sí, yo me acordaba cuando estabas hablando antes de las vacas, ¿no? De si son gordas o no. Claro, no solo son prácticas antropocéntricas, sino que son prácticas antropogénicas. En el sentido de que son cuerpos, el claro ejemplo son los pollos broiler, ¿no? Que son construidos desde prácticas antropocéntricas, pero prácticas antropogénicas para satisfacer una necesidad de consumo de la especie humana, ¿no? También, ¿no? claro. Y a la vez que encima se hace eso, de alguna forma se les culpabiliza, como hemos visto antes, y se les llama gordo, ¿no? Como si encima la propia vaca o el propio pollo fuese el responsable de ser así, de gordo, y merecer ese destino, que es el asesinato pronto para poder ser tenido por la especie humana, ¿no? Como una serie de insultos o una serie de construcciones peyorativas encadenadas que todo llevan al consumo del cuerpo de ese individuo, ¿no? Ujú, totalmente. Y bueno, pues ya como para finalizar un poco la entrevista, si te dejamos ya un poco con tu vida y tus cosas, háblanos sobre qué próximas experiencias y próximas cosas que estás haciendo. O que si vas a escribir algún otro capítulo, algún artículo, o sigues con la tesis, cuéntanos al final un poco más de... De eso. Bueno, la tesis la acabé, tengo idea de hacer como una guía, porque bueno, mi tesis era sobre el tema de las imágenes de violencia hacia los animales no humanos y como qué potencialidades tiene para cambiar las actitudes, ¿no? Hacia los animales, hacia los otros animales, ¿no? En términos de veganismo, activismo. Y sí que ya está cerrada hace 2 añitos y pico. Pero bueno, sí que tengo pendiente todavía quería hacer como una especie de guía de recomendaciones o como un resumen, ¿no? Y publicarlo a través del Centro de Ética Animal, así que espero poder ponerme pronto con eso. Mientras tanto, también estamos en un proyecto que no sé si os contó Nuria, Compass, que es un proyecto de investigación, bueno, que tiene base en la Universidad Pompeu Fabra, que estudiamos como el discurso de los lobbies o grupos de interés de explotación animal. Y bueno, estamos casi terminando, le queda como un añito todavía. Y bueno, ahora estamos trabajando en un libro también, que resume algunas como los resultados principales. En mi caso, yo en este proyecto estuve más en la parte de experimentación animal y bueno, también hemos descubierto como cosas muy interesantes del discurso que tienen, sobre todo cómo utilizan la compasión para un poco generar esta sensación de calma, ¿no? Entre la sociedad y de que, bueno, de que la industria se preocupa, etcétera, ¿no? Por los animales, que hay estándares, bueno, de este tipo de discurso. Y bueno, en eso ando. Luego también, hablando justo de especismo y gordofobia, con unas compañeras gordas estamos analizando una película que se llama The Whale, la ballena, igual os suena, que se hizo muy famosa de Aronofsky. Y bueno, la estamos analizando también desde bueno, de este cuestionamiento antiespecista y de cómo se animaliza el cuerpo gordo, se presenta como grotesco. Bueno, así hay cosillas ahí en el tintero.
Y bueno, ahora estoy acabando el postdoc en la UB, en la Universidad de Barcelona, y bueno, a ver qué pasa después. Y nada, y tomo nota lo de que no habéis encontrado datos para ver si me... Sí, sí, actualízalo para que te podamos encontrar rápido. Igual nosotros también somos malos buscadores de... Y no sé si quieres decir algo más que nosotros no hayamos visto del capítulo o de cualquier otra cosa que creas que se debe decir. Bueno, ha estado súper bien, muchas gracias, me ha gustado mucho la entrevista. Igual se me ocurre solo comentar una parte que me pareció chula, como que haciendo el capítulo estuve así pensando, que es esto de intentar tener como una aproximación compasiva con el tema del lenguaje, ¿no? Inclusivo y demás. Que muchas veces, bueno, no nos damos cuenta de lo injusto que es usar lenguaje especista, racista, machista, y estamos como enfadadas, ¿no? Y diciendo que la gente es súper machista, tal. Y bueno, a veces como que creo que es importante ese enfado porque revela que estamos haciendo ese cambio, pero que a veces también tenemos que tener esa paciencia y compasión bueno, de entender que es un cambio lento, que tenemos como muy arraigado y que hacer esas correcciones con cariño, ¿no? Y pedagogía, yo pienso que es positivo. Y, por ejemplo, en el tema de la gordura también creo que es positivo como, o sea, como que tenemos una responsabilidad colectiva de que lo gordo deje de ser algo negativo, pero por otro lado, la gente que ha vivido eso, pues no es fácil a lo mejor autonombrarse gorda, etcétera. Entonces, como también intentar respetar ese proceso propio de, bueno, si tú te enuncias así, yo te nombro así, si no, a lo mejor voy a observarlo y ver con calma, ¿no? Y aunque yo lo diga sin esa carga, pues que sea la gente gorda la que decida, ¿no? Que también puede ser que al final hagamos daño queriendo hacer activismo, ¿no? Queriendo resignificar. Respetar el deseo del otro, vaya. Sí, un poco, en ese sentido. Bueno, al menos ese proceso, ¿no? Porque tiene mucha carga dañina, ¿no? Entonces, sí, ser compasivas al fin, todo lo posible. Y hay compasión. Nos quedamos. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por empezar la entrevista. Seguiremos pendientes de tus nuevas publicaciones. Y nada, solo recordar que, bueno, pues que por el bien de todas, lo primero, la animalidad. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.